están? Aquí desde Metafísica Maturín los saludamos, recordándoles que estamos transmitiendo conjuntamente con el grupo Metafísico Caracas y por Facebook, por YouTube, por Instagram y por WhatsApp. Usted se puede comunicar con nosotros dándonos el me gusta de siempre, el comentario y por supuesto pueden enviar a el WhatsApp a través del número 0412-223-8726 el mensaje de alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia porque hoy vamos a hablar, pues estamos en Cuaresma y posteriormente estaremos en Semana Santa. Qué bueno el tema que les traigo porque vamos a hablar de la pasión y el perdón. ¿De quién? Del Maestro Jesús. Y para entender a profundidad este tema, bueno, quería decirles que para saber bien de qué se trataba, lo de la pasión. Bueno, la pasión es un sentimiento intenso, vehemente. El sentimiento es un pensamiento con emoción que fue lo que demostró en su vida el Maestro Jesús. Y el perdón, que también vamos a conversar sobre eso, del Maestro Jesús, es esa liberación que obtenemos del enojo que nos causa ese rencor que por supuesto alivia la culpa y uno se perdona a sí mismo, alivia la culpa, se libera, igualmente libera a aquella persona que te hizo daño cuando la perdonas y cuando pides perdón, pues estás haciendo ver que estás arrepentido, arrepentida. Y eso también te libera de lo que se devuelve con las cosas que se han hecho o que te han hecho y que tienes que olvidarlas, porque no es como dicen por allí, perdono pero no olvido. No hay que olvidarlas porque tienes que sanar esas heridas, tienes que liberarte y dejar libre, dejar ir esa rabia, ese rencor, ese odio, porque si no, pues lo que puedes atraer hacia ti es una afección, una apariencia que se va a ver reflejada en tu cuerpo físico, que no queremos que eso pase. Pues entonces hay que mantenerse pues en conciencia de que hay que saber qué es el perdón y saber qué es la pasión. Y en el caso de Jesús pues lo sabía muy bien. Por eso, bueno, en este libro que les voy a mostrar de Rubén Cedeño se explica muy bien este caso. Bueno, y vamos a hablar de una de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz cuando estaba siendo crucificado. Vamos a hablar de eso también. Bueno, les presento aquí la primera foto de la portada Metafísica Maturín. Mi nombre es Edgar Ramírez y recordamos que somos miembros también del grupo Metafísico Caracas. Aquí están los números telefónicos para información. Todos los viernes entonces estamos conectados con esta energía. Seguimos. Y lo primero que traigo acá es el libro de La Pasión y el Perdón, el Evangelio Crístico, parte 4 de Rubén Cedeño. Ahí vemos a el Maestro Jesús, que es la portada de este libro de Rubén Cedeño. Y funciona así, como tu libre albedrío y perdonando. Ese es la pasión y el perdón que te da a ti
el libre albedrío funciona de esa manera. Tú tienes el libre albedrío de perdonar para liberarte. Y la humanidad necesita entonces elevarse por encima de la conciencia de prepotencia. Sí, porque cuando nos sentimos prepotentes, pues no estamos buscando de verdad de perdonar a nadie. Usted quiere acabar con todo el mundo. Entonces no se puede estar en esa conciencia de prepotencia. Necesitamos elevarnos por encima de eso, por encima del autoritarismo. Creernos que tenemos toda la autoridad para hacer todas las cosas, con la codicia, con el egoísmo. Todo eso debemos elevar nuestra conciencia por encima de todo eso, de la autodestrucción a través ¿de qué? De las enseñanzas del Maestro Jesús. Y reflexionemos entonces en esta semana santa, en la crucifixión de Jesús, Jesús clavado en la cruz. ¿Para qué? Para elevarnos por encima de todos esos estados de conciencia que ya conversamos, que era la prepotencia, el autoritarismo, la codicia, el egoísmo, la autodestrucción. Todo eso vamos a dejarlo atrás y vamos a elevarnos a través de la reflexión en esta Semana Santa sobre la crucifixión, y vamos a seguir observándonos interiormente y veamos qué de estas actitudes tenemos. Si tenemos actitudes de ser egoísta, codicioso, autoritarista, autodestruyéndonos, vamos a emprender un camino hacia la reflexión de las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Y no debemos ponernos a pensar y sentir odio, enfermedades y limitaciones. Nos debemos poner entonces en las manos de la presencia de Dios en cada uno de nosotros y aprender de Jesús, que no sentía odio, que no estaba enfermo, siempre conservó su salud perfecta y por supuesto no le faltaba nada, porque como nosotros decimos aquí en esta enseñanza de la metafísica que nos dejó Connie Méndez, mi mundo lo contiene todo, entonces no hay ninguna limitación. Jesús era un Cristo despierto, un ser interno que se despertaba a través de todas las enseñanzas, cuando él pues no demostró en ningún momento el odio hacia ninguna persona, más bien predicó el que nos amáramos los unos a los otros. Ese fue su mensaje y aún se mantiene a pesar de haber pasado más de 2000 años ya. Jesús nos dejó una ética vivencial de renuncia, porque no estaba ostentando pues riquezas materiales, dando a través de sus enseñanzas a la humanidad el tesoro más grande, que es todo lo que envuelve al Maestro Jesús: su amor, su desapego, el servicio impersonal. Él no estaba buscando, ¿verdad?, ser famoso. Era totalmente impersonal lo que hacía. No está buscando de ensalzarse. Y mira que muchas veces tenemos esa falta de ética vivencial que en el caso de Jesús nos la dejó para que la aprendiéramos. Y el perdón, que es lo más grande, tener la osadía de perdonar, teniendo el poder para acabar con todo aquello que le hicieron. Él debía cumplir una misión perdonando, porque sabía de que el perdón libera. ¿Libera de qué? Del enojo, del rencor, del resentimiento. Andar resentido por allí, pues
no te deja vivir y más bien te enferma con ese rencor. Eso lo dejó el Maestro Jesús muy claro, el perdón, para desenvolver el principio divino de que todos llevamos dentro, llamado el ser interno. Para eso él buscó esa renuncia, ese amor, ese desapego, ese servicio impersonal y el perdón, que fue para desenvolver ese ser interior que todos debemos desenvolver. Pero ¿qué sucede con la humanidad? Que nos empeñamos en vivir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El bien. ¿Y qué hacemos? No vivenciamos el perdón condenando y odiando a otros compañeros, hermanos, con los que vivimos, vecinos, familiares. No nos damos cuenta y estamos cayendo en ese desorden que es el condenar y odiar. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vivir sin vivir para servir al otro. Nosotros, pues como Jesús lo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Bueno, nosotros también debemos seguir ese ejemplo y vivir para servir al otro. Por el contrario, en el caso de la humanidad, más bien pareciera, por eso le llamo apariencia, ir en contra más bien de todos los demás. No debería ser, no debe de estar presto a servir impersonalmente, porque nos estamos pidiendo, vamos a servir para cobrar. Es amar al prójimo. En lugar de hacer cadenas de bendiciones entre nosotros, que si yo bendigo el bien a mi familia, a mi vecino, a los compañeros de trabajo, hagamos esa cadena. No, se ha saboteado al otro haciéndole daño. Una cadena de, pues, diríamos aquí entre nos, en lugar de servir, vamos a joder al otro. En criollo se los puedo decir. Joder al otro. Entonces, joder para nosotros acá es hacerle daño al otro. Y esas son cadenas contrarias a una bendición. Lo que debemos hacer entonces es más bien ayudarnos entre unos a otros más bien. Dicen los místicos modernos que a Jesús no se le debe recordar crucificado, sino resucitado. Así como en esta foto, hay que recordarlo, porque Él sigue vivo en los planos de manifestación, otra vibración distinta a la de nosotros, que pues elevada, así como la hélice de un helicóptero, que el hecho de que empiece a girar muy fuerte y no lo veamos, no quiere decir que esa hélice no está allí. Así están los átomos del cuerpo del Maestro Jesús y de los seres de luz, en una vibración tan alta que no podemos observarla. Pero entonces lo vemos, recordamos, es cuando Él está resucitado y que nos ayuda y dejó ese mensaje y nos sigue ayudando. La cruz tiene un simbolismo y el crucifijo, ya que nos deja un mensaje de positivismo, de renuncia que a tener riqueza, a tener el poder de acabar con todo el que les hizo daño. Bueno, eso renunció a eso. Y el amor, por supuesto, amar a la humanidad con una pasión tan grande que no le permitió pues condenar y odiar a los que le estaban crucificando. Entonces la cruz nos deja ese simbolismo. Allí les traje esa foto. El crucifijo entonces encierra la totalidad del mensaje de Jesús
siempre y cuando se puede interpretar con una mente abiertamente inteligente. ¿Cuál es? Veamos. Esto se trata de hacerse sin prejuicios. Si en vez de rezarle reflexivamente al crucifijo y encenderle velas, nos pusiéramos delante de él a tomar la actitud que Jesús tomó en la cruz con respecto a la humanidad. ¿Cuál es esa actitud? Como sabiendo y sintiendo dolor por estar clavado en la cruz, perdona diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es pues una de las 7 palabras que dio Jesús al estar clavado y sintiendo ese dolor, a pesar de lo que le estaban haciendo. Por eso muchas veces cuando nosotros apenas nos pellizcan y queremos acabar con el otro, diciéndole cantidad de cosas, y mira lo que le dejó Jesús con todo lo que le hicieron, y dice Padre, dirigiéndose al Padre, a Dios, siendo el Hijo de Dios, como nosotros también somos, pudiéndole pedir a Dios más bien que lo salvase de esa situación, lo que hace es perdonar a las personas que le estaban haciendo daño. ¿Para qué? Para no atarse a ese sentimiento de enojo, de rencor. Mira esto. Es tremendo. Por eso que cada vez que nos hagan daño, que nos maltraten, que nos insulten, está Jesús en nuestra mente para elevarnos por encima de esa situación y no caer en ataduras por el rencor hacia otras personas, el odio. Yo diría, dice Rubén acá, que perdónalos porque no saben lo que se hacen, porque lo que les vino a las personas que hicieron daño, pues demuestra que no estaba perdonándoles, sino que estaba dando su sabiduría por cuanto él conoce en ese momento la ley de causa y efecto, que es una ley universal, que todo lo que tú hagas, digas, pienses con respecto a alguien, se devuelve con respecto a alguna situación. Esto es como un boomerang. Si usted lanza amor, le regresa amor, pero si lanza odio, pues se le regresa el odio. Y eso fue lo que hizo Jesús entonces, liberarse y liberarnos de ese enojo que le causamos. Y allí entonces hay que estar consciente y despierto de la ley de causa y efecto que ya les había dicho, que devolvió con sufrimiento todo lo que se le hizo a Jesús. No lo hizo Dios, sino la propia humanidad, las leyes universales de ley, por ejemplo esta del causa y efecto, hizo que se devolviera todo el mal que le hicimos o que le hicieron a Jesús. De allí es que toda esta enseñanza no es para que esperemos que venga otro Salvador, es aprenderla y ponerla en práctica para nuestra vida, para nuestra propia salvación. Entonces, esperando que venga Jesús a salvarnos otra vez para que lo clavemos otra vez en la cruz. No, es a través de nosotros mismos, con todo lo que nos dejó de enseñanza, saber que está Dios dentro de cada uno de nosotros. Cuando se habla del corazón de Jesús, él señala hacia este corazón que tenemos todos, y que él lo que trata de decirnos con esto es que no veamos hacia afuera, sino hacia adentro, practicando estas enseñanzas y conociéndonos internamente, que somos capaces de crear como Dios creó cosas buenas y hacer la voluntad de Dios para nuestra propia salvación. Debemos entonces rezar conscientes de que es la mejor lámpara
para nuestros pies. Esto quiere decir que nos ayudan en nuestro diario caminar. Sigue diciendo Rubén Cedeño. De todas formas, cuando le oramos a un crucifijo y le prendemos un cirio, estamos poniendo nuestra atención en él. Y ya, esto hace que algo de la divina actitud solucionadora de Jesús se active en nosotros. Esto lo dice Rubén porque entonces da a entender que a pesar de que la importancia del crucifijo no está nada más en prenderle una vela, pues si nosotros tenemos esa actitud tampoco es malo. Es más bien beneficioso porque activas esas divinidad del Maestro Jesús y la traes. Entonces conectémonos en meditación con el Maestro Jesús y reflexionemos sobre toda su obra. ¿En dónde? En esta Semana Santa. Ahorita mismo vamos a comenzar la Semana Santa. Bueno, vamos a reflexionar sobre la pasión y el perdón que tuvo Jesús en la cruz. Es muy importante. Crucificar es positivar, porque la cruz es el símbolo de suma y de positivismo. Aquí se las puse en este símbolo de más. Es que se está formando una línea horizontal que es lo negativo, o que es el símbolo de resta, signo menos, con la superposición de una línea vertical que lo convierte en el signo más o el signo positivo. Ese es el simbolismo de esa cruz. La crucifixión es un paso que se da en la vida, donde morimos al conflicto, a la lucha de todo lo material, lo negativo, las enfermedades, las guerras, lo destructivo y las cosas desagradables. Con la crucifixión entonces estamos dando ese paso para dejar atrás todo lo que no es la verdad de Dios, lo que nos hace sufrir. ¿Quién está contento teniendo apariencias de enfermedad, luchando para conseguir las cosas? En guerra, ¿quién va a estar contento? Hay que morir a todo eso. Eso es desagradable, es destructivo. Y eso con toda la intención. Fíjense, en esta Semana Santa reflexionemos sobre eso, porque hay que pasar de todas esas situaciones que ya les nombré a la resurrección y a la ascensión, que fue lo que hizo o lo que nos dejó el Maestro Jesús con su vida, con la práctica de la enseñanza y hacerla vida. No era nada más decirlo, sino hacerlo. Por eso cuando Rubén nos conversa acerca del cuadrante de causación, estamos hablando de eso. El pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción es el cuadrante de causación, lo que vamos a recibir dependiendo de cuánto estamos pensando en positivo, sintiendo amor, sintiendo solo cosas constructivas, positivas, hablando. Cada vez que vayamos a decir algo negativo nos mordamos la lengua, porque eso no está trayéndonos nada positivo. Y por supuesto cuando estamos actuando, morir es dejar entonces el conflicto. Todo viene suavemente, sin estar luchando para conseguir las cosas materiales, nos lo decía Connie Méndez, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta. No tienes que estar en conflicto con nadie, hay que morir a eso. Solo hay situaciones que resolver. Todo lo que tengamos que hacer no es preocuparnos porque hay situaciones, sino ocuparnos para resolverlas. Eso es lo que sí hemos aprendido en esta enseñanza con el Maestro Jesús y con la metafísica que hemos también
escudriñado, buscado, pues, y practicado. Poniendo en práctica resolvemos las situaciones. Todo mal tiene su bien oculto. Eso es un decreto y es una gran verdad, porque cada vez que vemos algún mal, pues dentro de ese mal siempre hay algo que es lo que nosotros debemos ver. Por ejemplo, cuando estamos en una situación como de trabajo, en la cual pues pensamos que nos va a ir mal porque un día no estuvo bueno y resulta ser que más adelante te ascienden, te, te promueven, te tratan bien, con respeto, y pensaste que te iba a ir mal. Resulta que hay un bien oculto en todo mal que se presenta. Y por eso uno hace la bendición. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Otro decreto más que estamos utilizando entonces, el decreto o el habla o lo que hablamos en positivo, estamos causando el bien. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Luego pasar por la resurrección del bien es sacar todo lo bueno que hay dentro de uno y buscar activamente la unión con Dios, así como en esta foto. Eso es lo que debemos buscar siempre, la unión con Dios. A Dios, de Dios nos desprendimos y a Dios vamos a volver, pero con conciencia, amando a Dios conscientemente. Esa es la completa y absoluta liberación de nuestra parte humana imperfecta, separatista y egoísta. Aquí les traje esta lámina porque allí vemos el cuerpo, que está el alma y está el espíritu. El espíritu está por encima, el Cristo o el alma, ese triángulo que vemos en el centro, regula la energía que la presencia de Dios o el espíritu está enviándonos todos los días, incalificado en una energía por el cordón plateado. Y es donde llega esa energía al cuerpo físico o al cuaternario inferior, que es la figurita que vemos debajo. Entonces, esa es la liberación que vamos a obtener, es de esa parte humana imperfecta, cuando nos unimos con la presencia de Dios. Toda esta enseñanza las dio a entender Jesús en las 7 palabras que pronunció en la cruz, que si las analizamos, aprendemos mucho de ellas. Y la más grande, pues ya la habíamos dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, o que no saben lo que hacen. Las coronas de espinas de Jesús son los pensamientos negativos que tenemos y que nos llegan de los demás. La gente, cuando uno sale a la calle que está hablando cosas negativas, pues esa es como una corona de espinas que fue clavada en la frente de Jesús. Y cuando nos critican y condenan, sea justificado o injustificadamente, también hay pensamientos negativos hacia las demás personas. Bueno, es como que si te pusieran esa corona de espinas. Esta corona de espinas es no juzgar ni devolver con odio todas esas condenaciones. Es perdonar, como lo hizo Jesús, para liberarse de la rabia, del momento, del odio, del rencor que pudiera haberle dado a él si no perdonaba. Así estaríamos purificados nosotros si lo hacemos. Sí, seguro dirían, dice Rubén, bueno, pero es que era Jesús. La gente se puede hacer esa pregunta. Si esa fue su enseñanza, es porque la podemos hacer nosotros también. Reflexionemos en eso. Jesús nos da la enseñanza y nos dice: ustedes pueden hacer lo mismo y mejores cosas
que las que yo he hecho. Entonces no es porque era Jesús, es porque también nosotros podemos realizarlo. También tenemos esa corona de espinas cuando nos dicen que somos malos, feos, malos en cualquier cosa y que no servimos, siendo mentira eso. Nos lo creemos y sentimos rabia. Todos esos decretos negativos son espinas que se nos van clavando en la mente y que no nos dejan avanzar. Más bien nos hacen sentir molestia. Jesús perdonó entonces en la cruz sin averiguar culpables y buscar razones. Asimismo, podemos hacerlo nosotros. Si nos ponemos a buscar razones, culpables, que lo hizo este, que lo hizo aquel, pues nos atamos a ese sentimiento, al sentimiento que produce la rabia, el odio, lo que no es la verdad de Dios. Vamos a perdonar entonces hoy. Y en esta Semana Santa recordemos a toda esa gente que nos ha puesto una corona de espinas, porque cuando perdonamos nos quitamos esa corona. ¿Qué les parece? ¿Queremos quitarnos esa corona? Me imagino que sí. ¿Por qué guardar entonces resentimiento por las negatividades que otros nos dicen? A la larga nos hacen daño el rencor y la envidia. Es lo que produce el cáncer, males estomacales, dolor de riñones y de cabeza. No te debes sentir cómodo sintiendo todas esas cosas, además de perturbaciones a nivel interno, quitándonos la placidez y la paz del alma. Todo esto por no perdonar. Todas las enfermedades son producto del mal uso de la energía divina o el tragarnos las negatividades de otros. Entonces uno debe de cerrarse a todo eso negativo que dice la gente, no participar, no continuar con eso. Por ejemplo, que te estén diciendo cosas como estás muy flaco, muy gordo, te ves enfermo y feo. Entre tantas cosas hay que estar despierto y darse cuenta, y se le dice a aquella persona, no lo acepto, le quito poder. No le doy poder a las palabras de la gente que me dice estas cosas. Así uno sienta que pues la gente se va a molestar cuando uno dice no lo acepto, pero es que tú tienes ese poder de hacerlo. No tienes por qué aceptar que te estén lanzando decretos que te pueden hacer daño por tú quedarte callado. Tienes que negarlo y decirle no lo acepto, le quito poder a tus palabras porque no las estoy aprobando para mí, ni para ti, ni para nadie. Recuerda que donde está tu mente estás tú. Quiere decir que si solo te concentras, aceptas y hablas de apariencias de enfermedad, eso es lo que te conviertes. Entonces no puedes estar nombrando apariencias de enfermedad. Y si te pones a ver lo malo que hacen los demás y a condenarlos, en eso te conviertes también y terminas igual que la persona que condenaba. Entonces no le demos poder a lo que nos quita la paz. Cuando tú aplicas el perdón, nada negativo te puede dañar porque te positivas y te llenas de una aura de luz tan bella que nada negativo se te acerca, así como esta luz de brillante de sol. Así es el aura que se nos va a colocar ante nuestros ojos cuando nos dejamos de llevar por las cosas del día a día que nos dañan. Gente que nos quiere ver ojos bellos en cara ajena. Entonces anda diciendo y condenando y lanzando palabras negativas hacia uno. La mirada de Jesús es igual a la que nosotros podemos ver en las personas cuando nos percatamos de su dolor y angustia y necesidad. Bueno, hasta aquí esta actividad. Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana.